Entonces acá va a predominar ¿qué? La fuerza eléctrica. ¿Bien, chicos? Entonces todos los electrones, ¿no? Que son como las abejas que están moviéndose con velocidades enormes, ¿no? Van a ser llevados hacia el radio, ¿no? Es como si las abejas recibieran una orden, ¿no? ¿Sabe qué? Muévanse hacia la izquierda. Pero tú crees que se van a mover en línea recta, ¿no? En su camino van a chocar ¿con quién? ¿Con quién? Con la red. Entonces, en su camino van a chocar con los átomos de la red. O sea, no va a ser el camino rectilíneo, pero lo que sí voy a ver es que todos los electrones van a moverse hacia una orientación, una dirección. Movimiento de partículas eléctricas. ¿Y qué orientación tiene? Hacia el planeta, hacia la Tierra. ¿Ya, chicos? También tengo corriente eléctrica acá. Una solución de cloruro de sodio. Mira, ahí está. Cuando yo coloco aquí o establezco un campo eléctrico, ¿y sabes cómo voy a establecer el campo eléctrico? Con la ayuda de estos dos electrodos. Seguramente ya conocen pues lo que es disociar, ¿no? Separar. Lisis, ¿no? Lisis, separar, chicos. Acá tengo un anión o un catión. ¿Qué es eso? ¿Anión o catión? Anión. Y acá, catión. Chicos, aquí también voy a tener pues una corriente eléctrica. Estos aniones, miren, se van a orientar de esa manera. Y estos cationes de esa manera. Mientras que en los materiales conductores metálicos la corriente eléctrica está estableciéndose así, mira, de derecha a izquierda. El problema es acá, en los líquidos. Si yo les pregunto cuál es la orientación de la corriente, sale rápido, ¿no? La orientación de la corriente es en dirección contraria al campo. Pero la orientación de la corriente acá, ¿cómo será? Se presta para hacer preguntas de examen de admisión. ¿Cuál es el sentido de la corriente acá? La orientación. ¿Sí o no? Que va a haber cargas eléctricas que se mueven hacia la izquierda y hay cargas eléctricas que se mueven hacia la derecha. Y si yo les pregunto cuál es la orientación de la corriente, ¿qué respondería? Vamos a ver las opiniones de ustedes. ¿Cuál es la orientación o sentido, como dicen a veces, ¿no? De la corriente. En principio, ¿qué sabemos de la corriente? Que es movimiento de portadores de carga, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí están los portadores. ¿Qué dice? Campeón a ver del fondo, de negro. ¿Nombres? Sí. David. David. Podrías dar un alcance, quizá ya definitivamente la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la orientación de la corriente, David? Acá sí, ¿no? Pero allá, hacia la derecha, hacia la izquierda. Voy a canalizar un poco más, quizá. Ya, de eso depende ya tu data, ¿eh? Para que saques 1980. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Cuál es la orientación de la corriente? Gánale a David. La misma dificultad, la misma interrogante que ustedes pues tienen en ese momento, ¿no? Lo tenían más o menos hace 100 años atrás, cuando ya se descubrió pues al electrón. Finales del siglo XVIII, 1780, 1790, ya se hablaba pues que los cuerpos electrizados tenían algo, ¿no?, que viajaba de un lugar a otro, ¿no?, que podía un cuerpo muy electrizado ceder a otro que estaba poco electrizado, y eso, ¿no?, ese fluido, ese, ¿no?, movimiento, no se sabía todavía nada sobre el electrón, sobre el protón, pero ya hablaban de electricidad, ¿no? Chicos, ese fluido que viajaba en una determinada dirección u orientación
¿no? ¿Ya? Lo compararon con lo que ya se conocía en esa época. Por ejemplo, los cuerpos muy calientes, ¿no? Al juntarse con otro cuerpo, ¿no? Menos caliente o frío, digamos, pero eso de frío y caliente es relativo, ¿ya? Siempre los cuerpos, ¿no? Con distintas temperaturas, al ponerse en contacto, el de mayor temperatura siempre comenzaba a entregar energía al de menor temperatura, ¿no? Lo mismo sucedía si yo tenía dos vasos comunicantes. Mira, algo similar, dos vasos comunicantes. Aquí pues tengo un recipiente que se comunica con otro recipiente. Aquí coloco una llavecita para evitar pues que el líquido que está por aquí pase al otro lado. ¿Ven? Chicos, si yo abro la llavecita, dejo pasar el líquido, ¿sí o no que el líquido va a moverse así? Donde hay mayor presión hacia el lugar donde hay menor que presión. ¿Ven? ¿Ya? Entonces mira cómo es el flujo de más a menos. ¿Cómo es el flujo de más a menos? Si yo suelto una piedra, un cuerpo, ¿cómo se mueve? De más altura a menos altura. O sea, toda esa época se manejaba esto, ¿ven? Todo es de más a menos, de más a menos. ¿Y por qué no? En el caso de electricidad, lo que se mueve son cargas positivas. ¿Por qué no pensar que se mueven cargas positivas? Las cargas positivas se van a mover también de más a menos. ¿Eh? ¿Pero de qué? ¿De más presión a menos presión? ¿De más altura a menos altura? ¿De más temperatura a menos temperatura? ¿Cómo se mueven las cargas positivas? ¿Ah? ¿Sí o no que? Si tú tienes aquí el campo eléctrico, ya sabes esto, ¿no? ¿Eh? Si acá tienes cargas positivas, ¿de dónde a dónde se van a mover? Se van a mover en la misma dirección del campo. Ah, ya, entonces a partir de 1792, cuando Volta ya había pues, ¿no? Había inventado, digamos, su pila, la famosa pila de Volta, que era la Sasa, ya se podía llevar corriente eléctrica, se podía tener corriente eléctrica portátil, ¿no? Y decían que la corriente pues siempre es de cargas positivas, siempre viaja de más a menos, ¿eh? Todo tranquilo, ¿eh? 1820, 1830, 1860, todo tranquilo. La corriente va de más a menos, ¿eh? 1900 se descubre el electrón. Resulta que la corriente acá no es de cargas positivas, es de ¿qué? De cargas negativas. Ah, ahora que ya se conoce el electrón, pues ya no voy a decir pues que la corriente de los metales, ¿no? Va a ser pues de cargas positivas, va a ser de cargas negativas. ¿Y cómo va? Ah, va siempre de menos hacia más. Perfecto, entonces la corriente eléctrica es así. Pero ahora encontramos un inconveniente acá. Si la corriente es de cargas negativas, entonces yo diría carga negativa. Ah, la corriente después rompe hacia la izquierda. Pero acá también tengo corriente. ¿Qué hacemos? Ah, de ahora en adelante, ante ese inconveniente, pues vamos a trabajar con una convención para ya poder responder. Vamos a trabajar con la llamada corriente convencional. ¿Sabe qué es la corriente convencional? Es flujo, movimiento, flujo de partículas positivas. Partículas positivas equivalentes. Profe, ¿por qué flujo de partículas positivas? ¿Por qué no negativas? Si todo iba bonito, ¿eh? Negativo acá, pero acá falló, negativo y acá también tengo positivo. No, vamos a elegir un signo. Ya, pues, profe, que sea negativo y trabajar con eso de ahora en adelante. Acá el salón y las demás aulas, las demás sedes se puede convenir. Bueno, trabajamos con carga negativa. ¿Ven?
Pero el problema es que, cuestión histórica, ya se han reunido los científicos y dijeron, ¿cómo vamos a desechar pues tantos libros editados en casi 100 años sobre electricidad? Y todo era así, va de más a menos, de más a menos, de más a menos. Entonces, ¿qué se ha convenido? Hacer caso a la historia. De ahora en adelante vamos a trabajar solamente con partículas ¿qué? Positivas, corriente convencional. Ah, esto está bien. Uy, pero eso está mal. ¿Qué voy a hacer? Lo reemplazo por una partícula positiva equivalente. Si esto, por ejemplo, tiene una carga de -2, ahora lo reemplazo por una carga de +2. ¿Viajando en qué dirección? Opuesta. Acá, esta carga que es igual, -1,6 por 10 a la -19 Coulomb, ¿o no? Pero voy a trabajar con positivas ahora, entonces lo reemplazo por su equivalente. Ya no lo voy a ver moviéndose así, ahora lo voy a ver o imaginar moviéndose así. Pero ¿qué signo voy a utilizar ahora? +1,6 por 10 a la -19. Ah, profe, la carga del protón, entonces lo que se mueve de ahora en adelante son protones acá. Claro que, profe, corriente convencional. No, eso ya vino como pregunta de teoría, verdadero o falso. En los metales lo que se mueve son los electrones, no son protones. Profe, ¿y la convencional? ¿La convencional? Sí, pero son partículas equivalentes, más no son protones. De ahora en adelante, entonces, cuando tú trabajes con los alambres conductores, lo que conocemos nosotros, la corriente eléctrica no va a tener cualquier orientación. La corriente eléctrica con la que vamos a trabajar se llama corriente convencional y siempre va a ser de dónde a dónde. Ya no va a ser de menos a más. Ahora, ¿qué va a ser? De más a menos. Si se presenta ejercicio donde hablan de electrones, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, si tenemos n electrones desplazándose así, de menos a más, ¿no? De menos a más, n electrones desplazándose así, chicos, eso lo vas a reemplazar por n partículas positivas desplazándose de manera contraria, es decir, de más a menos. Ahora, ese desplazamiento de cargas a veces puede ser, pues, de tal manera que por cada segundo se muevan 100 cargas, o en otro caso, por cada segundo se muevan, pues, 200 cargas, o un segundo se mueven 10 cargas solamente. Para estudiar cuánta carga viaja por cada unidad de tiempo, vamos a utilizar la magnitud escalar llamada intensidad. La intensidad de corriente eléctrica nos va a permitir medir o estudiar qué tanta es la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica es grande, significa que hay mucha cantidad de carga por cada segundo. Si la cantidad de corriente es pequeña, hay poca carga por cada segundo. La cantidad de carga dividido entre el tiempo. Chicos, la unidad de la cantidad de carga es igual a ¿qué? Coulomb. Coulomb. Usted ya sabe que estamos trabajando con movimiento de cargas positivas, ¿no? ¿Se acuerdan? Corriente convencional. Esto siempre va a ser positivo. Esto, bueno, por ende, ¿no? Ya sabemos, pues, esto es obvio, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo, positivo. Nunca vas a tener una intensidad de corriente negativa. No, no, nunca. ¿No ves que esto es positivo y esto es positivo? ¿Ya, chicos? Esto está en unidades de Coulomb, ¿no? Ya que es la cantidad de carga o simplemente carga eléctrica. Cantidad de carga. Esto es el tiempo. Coulomb no se dice Coulomb sobre segundo, se dice Coulomb por segundo. Eso equivale a decir amperio. La unidad para la intensidad de corriente eléctrica es el Coulomb por segundo, ¿no? Amperio.